Ok, bueno, estos son los subtemas de los que vamos a estar hablando. Son primero anatomía y fisiología, después los signos de obstrucción de la vía aérea, los dispositivos que utilizamos para el manejo de la vía y ventilación, las vías definitivas, la mascarilla laringea y otros dispositivos, y el esquema de decisión de la vía aérea. Ok, bueno, primero vamos a hablar de anatomía para recordar algunos pues, conceptos antes de dar el tema. Ok, primero, bueno, hay que recordar que la faringe es un hemicilindro musculofacial y este une las cavidades oral y nasal en la cabeza con la laringe y el esófago en el cuello. Este va de la base del cráneo o de la sexta vértebra cervical. Y bueno, sus paredes se unen anteriormente con los límites de las cavidades nasales, con la cavidad oral y con la laringe. Esta se divide en tres partes, que son la nasofaringe, que está a nivel de las aberturas nasales o coanas, la orofaringe, que está a nivel del istmo de las fauces, y la laringofaringe, que pues está en la entrada de la laringe. Sus relaciones son anteriormente el tercio posterior de la lengua y parte posterior de la laringe, y lateral son las trompas auditivas a nivel de la nasofaringe. Está formada por tres músculos constrictores, que son el superior, medio e inferior, y por tres longitudinales, que son el estilofaringeo, el salingofaringeo, y el palotofaringeo. Ay, perdón. Ok, su irrigación está dada por los vasos que vienen de la arteria carótida externa y son la faringe ascendente, la rama tonsilar y palatina ascendente de la arteria facial y las ramas de la arteria maxilar y lingual. El drenaje venoso es del plexo que drena superiormente en el plexo pterigoideo, en la fosa infratemporal e inferiormente en la vena facial y yugular interna. Y el drenaje linfático está dado por nódulos cervicales profundos, nódulos retrofaringeos, paratraqueales e infraioideos. Y bueno, también aquí hay que recordar que el istmo de las fauces es el límite posterior de la cavidad oral y este comunica la orofaringe y está constituido por 4 pilares, 2 de cada lado. 2 son anteriores y 2 posteriores. Su límite superior es el paladar blando y el inferior es el surco terminal de la lengua. Y, bueno, su inervación, perdón, es de ramas del nervio vago y del glosofaringeo, que son el plexofaringeo. Viene una rama faríngea del vago, ramas faríngeas del nervio glosofaringeo y ramas del nervio laringeo externo de la rama laringea superior del vago. Ok, bueno, la laringe es una estructura musculoligamentosa, es hueca y tiene un armazón cartilaginoso que corona el tracto respiratorio inferior. Su cavidad continúa por abajo con la tráquea y por arriba se abre en la faringe inmediatamente posterior y ligeramente inferior a la lengua y la abertura posterior de la cavidad oral. Su función, bueno, esta va a funcionar como válvula del tracto respiratorio superior y también sirve para producir sonido con las cuerdas vocales y está compuesto por tres cartílagos grandes, que son el cricoides, tiroides y epiglotis, y por tres pares, que son aritenoides, corniculados y cuneiformes. Y también está formado por una membrana fibroelástica y por varios músculos. Este está suspendido desde el hueso hioides y es móvil. Ok, bueno, ahora voy a hablar un poquito de los cartílagos que la componen. El cricoides es el más inferior y este rodea por completo la vía aérea. Este sirve como inserción para los músculos cricoaritenoideos posteriores. Luego el tiroides es el más grande y se proyecta hacia adelante como prominencia laringea, como una nuez. Y la línea oblicua es un punto de inserción para los músculos extrínsecos de la laringe. Luego la epiglotis, que tiene forma de hoja, se une a través del ligamento tiroepiglótico en la línea media y el margen superior de la epiglotis está detrás de la parte faríngea de la lengua. Luego los cartílagos
que son, bueno, el aritenoides tiene forma triangular y este se articula con los otros cartílagos. Los corniculados tienen forma cónica y su base se articula con los aritenoides, y los cuneiformes tienen forma de palo de golf, son anteriores a los corniculados y están suspendidos en la membrana fibroelástica. Ok. Bueno, la cavidad tiene forma tubular y está cubierta por mucosa y tiene 3 regiones principales, que son el vestíbulo, que está entre la abertura laringea y los pliegues vestibulares. Luego la parte media, que es estrecha y está entre los pliegues vestibulares y vocales. Y el espacio infraglótico, que está entre los pliegues vocales y la abertura inferior. Bueno, los ventrículos y sacos laríngeos están a cada lado de la mucosa y sobresalen lateralmente entre los ligamentos vestibular y vocales. Y bueno, aquí hay varias glándulas que lubrican los pliegues vocales. Luego la hendidura del vestíbulo se observa desde arriba entre los pliegues vestibulares, y la hendidura glótica es inferior a los pliegues vestibulares, los vocales y a las partes adyacentes de la mucosa, que están cubiertas de mucosa de los cartílagos aritenoideos, y estos forman la abertura triangular, pero más estrecha que la del vestíbulo. Ok, bueno, su irrigación está dada por las arterias laringeas superior e inferior. Su drenaje venoso es por las venas laringeas superiores e inferiores, que drenan a las yugulares y brachiocefálica. Y el drenaje linfático es por ganglios cervicales profundos, y su inervación es de 2 ramas del nervio vago, que son los laringeos superiores y los recurrentes. Ok, en cuanto a su función, bueno, sirve como esfínter complejo en la parte inferior del tracto respiratorio, y este proporciona un mecanismo para producir sonidos, como había comentado. Tiene cambios en sus dimensiones de la hendidura glótica, vestibular, vestíbulo y en la abertura laringea por sus músculos y los mecanismos laringeos. Entonces, bueno, aquí tenemos sus funciones, que son la respiración. Para cumplir con esta función, la abertura laringea, el vestíbulo, la hendidura, bueno, la del vestíbulo y la glótica están abiertas. Y aquí los cartílagos aritenoides están en abducción y la hendidura glótica tiene forma triangular. Después, para producir fonación, los cartílagos aritenoideos y los pliegues vocales van a estar en aducción y el aire se fuerza a través de la hendidura glótica cerrada. Después, para la inspiración forzada o cierre forzado, aquí se produce cuando se retiene el aire en la cavidad torácica y, por ejemplo, para estabilizar el tronco, como durante levantamientos bruscos o parte de los mecanismos para aumentar la presión intraabdominal. Y durante este cierre, la hendidura glótica está completamente cerrada, así como la hendidura del vestíbulo y las partes inferiores del vestíbulo. Aquí el resultado es el cierre completo y forzado, pues, de las vías aéreas. Y por último, para la deglución, la hendidura glótica, la del vestíbulo y el vestíbulo están cerrados y la abertura laringea se va a estrechar. Además, la laringe se mueve hacia arriba y hacia adelante, y esto hace que la epiglotis oscile hacia abajo con respecto al cartílago aritenoides y pues se estreche eficazmente o se cierre la abertura laringea. Ok, la tráquea es un tubo flexible. Este se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la cuarta o la quinta dorsal en el mediastino, donde se va a bifurcar en bronquio principal derecho e izquierdo. Se mantiene abierta por sus anillos cartilaginosos, que tienen forma de C, y la pared posterior de músculo liso. Cada bronquio principal entra en el pedículo pulmonar y pasa a través del ilio al interior del propio pulmón. Ok, primero el bronquio principal derecho es más ancho y tiene una trayectoria más vertical. Se divide bueno, ya que está dentro del pulmón, en bronquios lobares, y estos se dividen en bronquios segmentarios, que llevan el aire a cada segmento del pulmón. Y adentro de cada segmento se subdividen
en más generaciones hasta convertirse en bronquiolos. Y bueno, aquí cada segmento podemos decir que es un área del pulmón que es provista por un bronquio segmentario y su rama de la arteria pulmonar acompañante. Aquí cada segmento tiene la forma como de un cono irregular, con el vértice, digamos, en el origen del bronquio segmentario y la base que se extiende periféricamente hacia la superficie del pulmón. Un segmento es el elemento funcionalmente independiente más pequeño del pulmón y existen 10 segmentos en cada pulmón, aunque en el pulmón izquierdo algunos están fusionados. Ok, bueno, ya que el bronquio entra al lobulillo, el bronquio intralobulillar se va a ramificar y estas ramas se van a dividir hasta 8 veces hasta dar los bronquiolos terminales, que después van a dar los bronquiolos respiratorios de primer, segundo y tercer orden, y estos van a terminar en los conductos alveolares con los sacos alveolares. Y ok, luego la pleura, bueno, son dos cavidades pleurales, una a cada lado del mediastino, y estas rodean los pulmones. Superiormente se extienden encima de la costilla 1 hasta la raíz del cuello. Inferiormente van, digamos, hasta un nivel justo por encima del borde costal, y la pared medial de cada cavidad pleural es el mediastino. La pleura está dividida en dos tipos principales, que son la parietal, que se asocia a las paredes de la cavidad pleural, y, perdón, de la cavidad torácica, y la pleura visceral, que esta se refleja desde la pared medial y sobre la superficie del pulmón. Entonces, cada cavidad pleural es el espacio potencial que se encuentra cerrado entre las pleuras visceral y parietal, y normalmente solo contiene una capa muy delgada de líquido seroso. Entonces, gracias a esto, la superficie del pulmón que está cubierta de la pleura visceral, pues se desliza libremente sobre la pleura parietal. Y luego, ok, pasando a la fisiología. Bueno, hay algunos conceptos que debemos recordar para poder hablar del tema. Una de las principales funciones tiene que ver con el intercambio de gases. Bueno, la mezcla de gases que tomamos de la atmósfera se compone de nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21%, dióxido de carbono en 0.03% y el restante pues de otros gases. La cantidad de oxígeno es igual en todas partes del planeta, pero las presiones son las que influyen en la mecánica respiratoria y estas van a variar según la altitud sobre el nivel del mar. Por ejemplo, a nivel del mar la presión es de 760 milímetros de mercurio, pero si subimos a 5000 metros sobre el nivel del mar va a disminuir a 560 milímetros de mercurio. Bueno, de acuerdo con esto, la concentración va a ser menor en zonas de mayor altitud, y no por el hecho de que haya una menor cantidad, sino por una menor presión a la que ingresa a las zonas de intercambio gaseoso. Y por eso las poblaciones que viven como en lugares de mucha altitud, que viven ahí por largos periodos de tiempo, van a generar mecanismos compensatorios en la hemoglobina, bueno, que les van a permitir una mayor captación de oxígeno. Y para determinar la presión de oxígeno tenemos que calcular ese porcentaje que ya mencionamos. Y bueno, este va a ser según la presión atmosférica. Por ejemplo, a nivel del mar, como dije, a 760 milímetros de mercurio. Y basándonos en estos niveles y usando la composición de gases de la atmósfera, se van a hacer las siguientes operaciones, que son 21, que es el porcentaje de oxígeno en la atmósfera, por 760, que es su presión a nivel del mar. Y el resultado lo vamos a dividir entre 100. Y el resultado de esta operación sería la presión de oxígeno a la fracción inspirada de oxígeno ambiente para el nivel del mar. Pero una vez que la mezcla de gases ingresa al sistema respiratorio, tenemos que ajustar la presión de vapor de agua, que es de 47 milímetros de mercurio. Y bueno, el vapor de agua va a diluir todos los demás gases que estén en el aire inspirado. Entonces la humidificación diluye como tal la presión parcial de oxígeno.
Al nivel del mar es un promedio de 150 milímetros de mercurio en el aire atmosférico. Entonces, bueno, o sea, si a nivel del mar hay 159 milímetros de mercurio, en el aire atmosférico serían 149 ya humidificado. Ok, luego las 4 funciones principales son la ventilación pulmonar, que va a ser el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Luego la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. El transporte de oxígeno y de CO2 en la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y viceversa. Y la cuarta es la regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. Y bueno, hablando de la ventilación pulmonar, vamos a tener que los pulmones se pueden expandir y contraer de 2 maneras. Primero, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica como tal. Y también mediante la elevación y el descenso de las costillas, que van a aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Y bueno, durante la inspiración, la contracción del diafragma va a tirar hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones, y después durante la expiración se va a relajar y la pared torácica y las estructuras abdominales van a comprimir los pulmones y hacer que se expulse el aire. En caso, bueno, cuando hay una respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientes para producir la expiración rápida necesaria. Entonces se consigue una fuerza adicional, principalmente mediante la contracción de músculos abdominales, que van a empujar el contenido abdominal hacia arriba, digamos contra la parte inferior del diafragma, y así pues van a comprimir los pulmones como tal. Y el segundo método es expandir los pulmones, digamos elevando la caja torácica. Cuando la caja costal se eleva, las costillas se van a desplazar hacia adelante, como en línea recta, de modo que el esternón también se va a mover hacia adelante. Y bueno, al alejarse de la columna vertebral, van a hacer que el diámetro anteroposterior del tórax sea mayor, pues durante esta inspiración máxima. Y todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios, y los músculos que hacen descender la caja torácica se van a clasificar como músculos expiratorios. Ok, ahora vamos a hablar de las presiones que originan el movimiento de entrada y de salida de aire de los pulmones. Permítame Primero, que continúe Hernández Alcázar, por favor. sí, doctor. Sí, doctor, aquí. Bueno, buenas tardes. Pues voy a continuar con lo que venía hablando mi compañera, que en esta diapositiva lo que... Perdón, es que la había pasado, pero todavía no era. Ok. Bueno, entonces, continuando con lo de las funciones, se sabe que, bueno, en cuanto a lo de la... En cuanto a las presiones que van a originar el movimiento de entrada y de salida de aire de los pulmones, pues ahí está una presión muy importante, que en sí es la presión pleural, que esta como tal es la presión que ejerce el líquido que se encuentra dentro de este espacio, que se encuentra entre la pleura pulmonar y de la pared torácica. Entonces, cuando existe una aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos, como esta aspiración como tal, lo que va a hacer es mantener una ligera presión negativa, que lo que va a hacer es, que es necesaria para mantener a los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo, que como tal esta presión es de aproximadamente de menos 5 centímetros de agua, y ya cuando se realiza en la inspiración normal, la expansión de la caja torácica lo que va a hacer es tirar
hacia afuera de los pulmones con más fuerza y por ende generar una presión más negativa. Entonces, esta presión que ya teníamos negativa se va a volver más negativa en aproximadamente menos de 7.5 centímetros de agua. Y pues durante la expiración pues se revierte esto, se invierte este fenómeno. En cuanto a la presión alveolar, es la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos pulmonares, y esto cuando no hay un flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones. Entonces, las presiones en todas las partes del árbol respiratorio son iguales a la presión atmosférica de 0 centímetros de agua. Entonces, ya para que se produzca como tal un movimiento de entrada de aire hacia los alvéolos durante la inspiración, la presión que van a ejercer los alvéolos debe disminuir como tal hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica. Esta debe ser tanto debajo de 0, y esta ligera como disminución, que esta presión negativa lo que va a hacer es como tal arrastrar aproximadamente de 0.5 litros de aire hacia los pulmones, va a hacer que se genere la inspiración, y como tal en la expiración lo que lo van a producir, se van a hacer como las presiones contrarias. Entonces la presión alveolar aumentará aproximadamente mayor a 1 centímetro de agua, lo que hará en sí será la salida del aire inspirado. También se habla de lo que es la presión transpulmonar, que como tal esta no es más que la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alvéolos y de la que hay en lo que son las superficies externas de los pulmones. Y una medida de estas fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos en todos los momentos de la respiración, y estas son como tal denominadas presión de retroceso. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, entrando en los volúmenes y capacidades pulmonares, pues estos son pues, conceptos importantes que se deben manejar de la fisiología pulmonar, pues ya que estos nos van a permitir como realizar maniobras de ventilación adecuadas y entender fisiopatológicamente las distintas enfermedades que las puedan producir. Entonces, como tal, la ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones como tal. Y el método preferido para medir esto sería la espirometría. Los principales volúmenes serían los cuatro que se mencionan ahí, que sería el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el de reserva expiratoria y el volumen residual. En cuanto al volumen corriente, este es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal, y este es aproximadamente de 500 mililitros en un varón adulto. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen del gas que puede ser inspirado después de una inspiración normal, cuando la persona inspira con una fuerza plena, y habitualmente es de 3,000 mililitros. El volumen de reserva expiratoria, este es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de esta expiración. Y normalmente es de 1,100 mililitros. Está también el volumen residual, que es el volumen de gas que queda después de una expiración máxima, y el promedio es de 1,200 mililitros. Aquí también cabe hablar de lo que es la capacidad inspiratoria, que esta es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, y esta cantidad de aire, que es de aproximadamente 3,500 mililitros, que una persona como tal puede inspirar, comenzando con el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad. El otro concepto igual importante, que es la capacidad residual funcional, este es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y es la cantidad de aire como tal que queda en los pulmones al final de una expiración normal, y este es aproximadamente de 2,300, y a medida que aumenta la ventilación, la capacidad residual funcional disminuye. También está lo que es la capacidad vital, que este es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria.
como tal es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenarlos, antes de los pulmones. A ver, déjenme aclararme, ya. Nos dice que como tal es la cantidad máxima de aire que una persona puede expulsar desde los pulmones después de llenarlos y antes de que los pulmones lleguen a su máxima dimensión. Y después expirando la máxima cantidad, que la máxima cantidad sería de aproximadamente 4.600. Y por último está también lo que es la capacidad pulmonar total, que este es el volumen máximo al que se le puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Y este aproximadamente es de 5.800 y este es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Bueno, ahora hablando de la ventilación minuto, la ventilación minuto es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria en un minuto. Entonces, como ya hemos visto, el volumen corriente es de aproximadamente 500 mililitros y la frecuencia respiratoria su rango normal sería de 12 a 20 respiraciones por minuto. Poniéndole un ejemplo, con un volumen corriente de 500 centímetros cúbicos y una frecuencia respiratoria de 12 por minuto, la ventilación minuto sería de 6.000 centímetros cúbicos. Pero no todo este volumen de aire que moviliza el sistema respiratorio como tal en sí va a participar en el intercambio gaseoso. Entonces lo que debemos de tomar en cuenta aquí es el espacio muerto ventilado, que aquí podríamos considerar que es de 150 centímetros cúbicos aproximadamente, y al multiplicarlo por una frecuencia respiratoria de 12 equivaldría a 1.800 centímetros cúbicos. Entonces ya de este modo vamos a determinar que la ventilación alveolar de este paciente, del ejemplo, sería de 4.200 centímetros cúbicos, porque sería la resta de los 6.000 menos los 1.800. Y este concepto pues es clave, ya que la ventilación alveolar pues es realmente la que participa en el intercambio de gases. La siguiente. Ahora hablando de la difusión de los gases, la difusión como tal es el proceso pasivo que va a consistir en el paso de oxígeno de la fase gaseosa al plasma y los eritrocitos. Y al mismo tiempo, va a difundir el CO2 del plasma a los alvéolos. La cantidad que se puede difundir va a depender de varios factores. Aquí les puse los 4, en el cual el área superficial disponible para la difusión. Nos dice que a menor valor, menor será la difusión. Entonces, si es un área menor, pues va a haber menor difusión. El espesor de las membranas, y aquí pues es a mayor grosor de una membrana, pues menor será la difusión tanto de oxígeno como de CO2, y esto debido a que hay una mayor distancia que se genera, y también está la diferencia de presión del gas de las barreras, y por último el peso molecular del gas y la solubilidad de este mismo. Por ejemplo, en el CO2 pues es 30 veces más soluble que el oxígeno, y pues difunde pues más rápido, aproximadamente a una velocidad 20 veces mayor. Aquí una de las leyes que es importante mencionar sería la ley de Fick, en la cual como tal es la difusión de un gas que es directamente proporcional al área de la superficie en contacto, así como la diferencia de la presión del gas a ambos lados del tejido, y inversamente proporcional a su espesor. Siguiente. Y bueno, en cuanto a lo que es la ventilación y la perfusión, aquí cabe hablar de que la dinámica del corazón y principalmente la función del ventrículo derecho como tal es impartir flujos y presiones a la arteria pulmonar, ya que estos son importantes al evaluar los segmentos pulmonares, porque estas fuerzas van a depender totalmente del intercambio alveolo capilar en los distintos segmentos pulmonares.
Entonces, los capilares de las paredes alveolares están distendidos por la presión de la sangre, que como tal están en su interior, pero estos a su vez simultáneamente están comprimidos por la presión del aire alveolar que se encuentra en el exterior. Y así, por tanto, siempre que la presión del aire alveolar pulmonar sea mayor que la presión de la sangre capilar, los capilares se van a cerrar y por tanto no habrá un flujo sanguíneo. Bueno, las regiones pulmonares se van a dividir en tres zonas, perdón. En la cual la zona 1 sería la zona en la cual la presión alveolar es mayor que la presión de la arteria pulmonar y la presión venosa pulmonar, debido a que como tal aquí no hay flujo y no existe la posibilidad de intercambio gaseoso. Esta zona es conocida como el espacio muerto. En la zona 2, perdón, en esta zona, a medida que desciende verticalmente del pulmón, en sí hay un constante flujo sanguíneo que va a ir aumentando. Entonces las presiones de la arteria pulmonar son mayores, entonces la razón por la cual la presión de la arteria pulmonar es mayor que la presión alveolar. Entonces esto lo que va a hacer es permitir un adecuado intercambio gaseoso y el flujo sanguíneo es determinado por una diferencia de lo que es la presión de la arteria pulmonar por la presión menos la alveolar. Y en la zona 3, como tal, dice que a medida que el pulmón va a descender todavía aún más, vamos a encontrar que la presión venosa pulmonar aumenta hasta tal punto que esta es mayor que la presión arterial pulmonar. Entonces, lo que se va a encontrar aquí es que este flujo sanguíneo es constante. Cuando la presión de la arteria pulmonar es demasiado alta, el flujo sanguíneo puede como trasudarse en sí hacia el espacio intersticial. Y cuando hay una expansión del espacio pulmonar intersticial, lo que va a generar es una presión pulmonar intersticial que lo va a convertir en positiva y ahora sí ya lo va a convertir en una zona 4, en el cual el flujo de esta zona es mucho menor a la zona 3, que sería la presión intersticial, de la zona 4. Entonces, el volumen de aire que al entrar lo que va a hacer es, se va a distribuir en una mayor cantidad hacia las bases, en donde en sí son más fáciles para expandir los alvéolos hacia el ápex. En sí, lo que podemos considerar al existir un mayor gradiente transpulmonar sería hacia las áreas dependientes de la gravedad, como las bases pulmonares, los gases se van a desplazar con mayor facilidad hacia estas. Y ahora hablaremos de lo que es la relación ventilación-perfusión, en el cual para que la ventilación alveolar y la difusión de gases sean correctas, pues es necesario que todos los alvéolos se ventilen por igual y que el flujo de sangre en estos capilares pulmonares sea el mismo para los alvéolos. La perfusión pulmonar es el flujo sanguíneo pulmonar que se pone en Q, se representa la Q. Y esto para, como tal, representar posibles variaciones en lo que es la relación de este mismo, de la ventilación alveolar perfusión, o ya sea por la relación que hay entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, esta relación lo que va a expresar como tal es la cantidad de ventilación alveolar respecto a la perfusión en términos generales. Esto se va a considerar que dicho coeficiente es mayor en los ápices pulmonares y su valor va disminuyendo progresivamente a medida que pues, nos vayamos acercando a las bases pulmonares. Entonces el valor de este cociente es de 0.8 normal. Entonces lo que se va a significar que la ventilación alveolar es 80% del flujo sanguíneo pulmonar, expresado en litros por minuto.
Entonces, cuando la ventilación alveolar como la perfusión como tal están equilibradas, para el mismo alveolo se dice que la relación alveolo-capilar está equilibrada o normal. Y cuando la relación es menor de lo normal, significa que no hay suficiente ventilación para proporcionar el oxígeno. Y este oxígeno que en sí es necesario para oxigenar la sangre. Y por tanto, una parte de la sangre venosa que pasa a través de los capilares no se va a oxigenar. Y por último, cuando la relación es mayor de lo normal, aquí lo que se va a traducir es que hay mucho más oxígeno disponible en los alvéolos del que puede ser difundido a la sangre. Por tanto, una parte de la ventilación se va a desperdiciar y la sangre no se oxigena adecuadamente al pasar por los alvéolos. Bueno, continuando con lo que son los signos de obstrucción de la vía aérea. A ver, permíteme. Ahora sí ya van a empezar con el tema propiamente. Sí. Muy bien, que continúe Cano, por favor. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar sobre los signos de obstrucción de la vía aérea. Y bueno, este es un tema de suma importancia, ya que un suministro inadecuado de oxígeno al cerebro y a otras estructuras vitales del cuerpo, pues es la causa más rápida de muerte en los pacientes que hayan sufrido algún trauma. Entonces, en los primeros pasos para poder identificar y poder manejar el compromiso de la vía aérea, que puede ser potencialmente mortal, es reconocer signos objetivos de esta obstrucción y pues también debemos identificar cualquier trauma o quemadura que involucre la cara, el cuello y la laringe. Aunque a menudo los signos se relacionan con un dolor o ansiedad o ambos, la taquipnea, que es como el signo sutil pero temprano de compromiso de la vía aérea. Entonces, pues la medida de evaluación temprana más importante es hablar con el paciente, ver cómo reacciona y estimular un poco la respuesta verbal. Una respuesta verbal que es positiva y apropiada, con una voz clara, pues nos va a indicar que la vía aérea del paciente está permeable, la ventilación está intacta y pues la perfusión cerebral es suficiente. Y cuando, por el contrario, la voz de respuesta bueno, hay una falta de respuesta o una respuesta que sería inapropiada, pues puede sugerir un nivel de conciencia alterado. Esto nos puede dar como resultado un compromiso de la vía aérea. Entonces, pues los pacientes con signos objetivos de dificultad de la vía aérea pues deben ser manejados con extremo cuidado, y algunos de los pasos que nos pueden ayudar a identificar estos signos objetivos de la obstrucción de la vía aérea son, pues en primer lugar, observar al paciente para pues determinar si este paciente está agitado, lo que nos podría sugerir que se encuentra en un estado de hipoxia, o que el paciente se encuentra obnubilado, lo que nos sugeriría un estado de hipercapnia. También la cianosis nos podría indicar hipoxemia por una oxigenación inadecuada, y también esta la podemos identificar al inspeccionar los lechos unguiales o también los labios del paciente. Sin embargo, pues la cianosis es un hallazgo tardío de hipoxia y pues puede ser difícil de detectarlo a veces en algún tipo de tono de piel específico o pigmentado. Entonces, con esto podríamos utilizar también la oximetría de pulso, que nos daría una evaluación de la vía aérea, pudiendo pues detectar con esta una oxigenación inadecuada. Como segundo paso, debemos auscultar al paciente en busca de algunos ruidos anormales. Y bueno, cuando existe una respiración ruidosa es por que hay alguna vía obstruida. Y también los sonidos de ronquidos, gorgoteo y estridor pues pueden asociarse con una oclusión parcial de la faringe o la laringe, y pues también la ronquera implica una obstrucción laringea funcional. Y pues como tercer paso es importante que evaluemos el entorno del paciente. A veces los pacientes que son abusivos o pacientes que están como a la defensiva pueden en realidad estar hipóxicos, y pues no deberíamos suponer que el paciente tenga alguna intoxicación.
La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre los dispositivos para el manejo de la vía aérea y la ventilación. Y pues el hecho de garantizar una vía aérea permeable es un paso muy importante. Bueno, se podría decir que es el primer paso, o sea, el garantizar una vía aérea permeable para proporcionar oxígeno a los pacientes. Y, o sea, digo que es el primer paso porque una vía aérea permeable va a beneficiar al paciente, pero siempre y cuando la ventilación también sea adecuada. Entonces, el manejo de la vía aérea en personas que requieren pues asistencia ventilatoria, ya sea por causas accidentales, traumáticas, patológicas o también en pacientes sometidos a anestesia general o a sedación, pues van a existir distintas alternativas para proteger y mantener permeable la vía aérea. Y pues estas pueden ir desde pues una instalación simple de mascarilla facial o mascarilla laringea, intubación endotraqueal, o pues también una traqueostomía, por ejemplo, una vía quirúrgica, que las veremos más adelante, pero pues la elección del método a utilizar va a depender también de varios factores que pueden ser ya sea dependientes del paciente o que exista la disponibilidad de, pues, de estos elementos para poder hacer realizar el manejo de la vía aérea en los pacientes. No sé, sigue, por favor. Bueno, las técnicas más simples para el manejo de la vía aérea van a incluir ventilación con mascarilla facial, con o sin cánula orofaringia, también la mascarilla laringea clásica o tubo laringio, la intubación endotraqueal por vía oral, y pues dentro de las técnicas más avanzadas podemos mencionar la utilización de mascarilla laringea de intubación, que es llamada Fast Track, videolaringoscopio, también el fibroscopio Bonfils, el fibrobroncoscopio y realizar una traqueostomía o una cricotirotomía, y la ventilación jet laringea. Ok, aquí les pusimos una diapositiva que habla del carrito de intubación difícil, que pues este deberá contener los elementos disponibles de acuerdo con las posibilidades de cada lugar de hospitales, clínicas, etcétera. Y en general todo, bueno, debería contener al menos un laringoscopio rígido con hojas de diferentes tamaños y formas, tubos endotraqueales de diferentes tamaños, también pues guías para tubo endotraqueal como estiletes semirrígidos o estiletes luminosos, pinzas, también cánulas faringeas y nasofaringeas, mascarillas laringeas de diferentes tamaños y tipos. La que sigue, por favor. También pues podrían ser equipos de intubación retrógrada, dispositivos de ventilación que no serían invasivos, como el ventilador transtraqueal, el equipo para vía aérea invasiva de emergencia y el oxímetro. Y bueno, es importante del carrito de intubación difícil, pues es importante que cada vez que se sospeche de la posibilidad de una intubación difícil, que vamos a ver más adelante también, pues deberían estar, este carrito debería estar disponible y la mayoría de estos elementos. Y pues también una persona que tenga que esté capacitado para realizar para utilizar estos elementos. Entonces, hablando de la mascarilla facial, esta mascarilla se utiliza en pacientes que están despiertos o también en pacientes que están inconscientes y que son incapaces por sí mismos de mantener una adecuada oxigenación. Entonces, estas mascarillas son mascarillas transparentes que tienen una conexión universal de 15 milímetros para la bolsa de ventilación. También tienen un cuerpo rígido y un como collarcito inflable alrededor, o sea, de la circunferencia, que va a distribuir en forma adecuada la presión que se ejerce sobre la cara para sellarla y pues con esto evitar una fuga de aire. Esta mascarilla se coloca desde el puente nasal hacia la boca cubriéndola completamente y pues se apoya la región distal de ella sobre la cresta alveolar dental.
Y pues también no se necesita cubrir como tal el mentón, y la mano no dominante se va a utilizar para fijar la mascarilla en la cara del paciente, y la dominante se ocupará de la ventilación con la bolsa, si es que solo una persona está poniendo la mascarilla facial. Si son 2 personas, puede que las 2 personas, bueno, una persona tome con las 2 manos la mascarilla y la otra esté insuflando la bolsa para la ventilación. ¿De cuál bolsa habla? Ahí De no la se ve, ventilación que se conecta para la mascarilla facial. pero de esa mascarilla que está mostrando en la imagen. Mm, sí, bueno, no, esta mascarilla no es, debe ser una que es como, tiene como eh, como un colchoncito que está alrededor de la mascarilla, si no mal recuerdo. Pero entonces eh, vamos, es un dispositivo que se llama bolsa, válvula, mascarilla, o al revés, mascarilla, válvula, bolsa. Y es dar ventilación con la bolsa ambú. Si conocen la bolsa ambú, ya llevaron anestesia, Ujú, ¿sí? Que es muy diferente a lo que usted está mostrando. ok. Fíjate. Bueno, en la intubación endotraqueal, pues esta técnica es considerada el gold estándar para poder asegurar una vía aérea permeable, y pues es importante saber que la laringoscopía busca una visión directa de la laringe, y para poder lograr esto se requiere alinear la vía aérea superior. Entonces, para esto pues se describen 3 ejes que pues debe alinearse el eje oral, el faringio y el laringio. Y para alinear el eje faringio con el laringio es necesario colocar a nivel del occipucio una almohada o cojín de 10 centímetros de espesor que pues logre levantar un poquito la cabeza, y para alinear el eje oral se debe realizar una extensión del cuello en forma delicada pero firme. Y de esta A manera la ver, expansión. permítame, yo creo que ahí estamos un poquito mal. ¿Sí tomaron o revisaron el ATLS como referencia para el tema? Sí, doctor. Primero, hablan yo les comentaba en la clase pasada, el título es, el manejo de la A, es vía aérea permeable con control de columna cervical, y no nos ha platicado nada del control de columna cervical. Y segundo, estos pacientes, aún con un control de la columna cervical, ya sea manual, o sea, con un segundo reanimador, o utilizando un collarín cervical semirrígido, rígido, en esos pacientes nunca se hace manipulación, o sea, no se hace extensión del cuello. Aquí aquí no es como en una intubación programada, donde usted puede hacer esa alineación de esos 3 famosos ejes. Por eso en urgencias y más en trauma, todo paciente es considerado como una vía aérea difícil. Continúe. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la mascarilla laringea, que pues esta surgió de la necesidad de tener un dispositivo más confortable y pues menos, digamos, invasivo para la vía aérea difícil. Y pues para su introducción se seguía con el dedo índice de la mano dominante hacia la hipofaringe y siguiendo la curvatura del paladar. Tenemos un video, bueno, pusimos un video para mostrar un poco cómo se pone esta mascarilla. Y bueno, lo vamos a poner.
Doctor, ¿le adelantó a dónde la ponen? Si gusta adelantarle, ¿verdad? Pero es importante pues, saber cómo se prepara, pero adelante. Ya no tarda, ya va a empezar el procedimiento. Bueno, lo que hizo fue también introducir la mascarilla laríngea siguiendo la curvatura del paladar y después de introducirla y hasta que se sintió en resistencia, procedió a inflar el dispositivo con un volumen de aire que está determinado para cada número de mascarilla. Y bueno, el objetivo principal de todas estas técnicas es lograr ventilar al paciente. Para ello, pues lo más clásico y frecuente es disponer de un tubo localizado en el interior de la tráquea, que sería como una intubación endotraqueal, habitualmente también pues que está instalado por vía oral. Y como alternativa existen otras vías a través de las cuales pues, se puede llegar a la tráquea. Estas son la nasal, la cricotiroidotomía y la traqueostomía que veremos más adelante. La que sigue, por favor. Y entre las complicaciones de la ventilación, pues la ventilación como tal puede verse comprometida por la obstrucción de la vía aérea, la mecánica ventilatoria alterada o también por depresión del sistema nervioso central. Y pues el hecho de que se permeabilice la vía aérea y no mejore la respiración del paciente, se deben identificar y tratar otras causas del problema. Puede que sea por algún trauma directo al tórax, especialmente cuando hay fracturas costales. Y pues no, también esto va a causar dolor en la respiración y también conduce a una ventilación rápida y superficial o también a hipoxemia. También los pacientes adultos mayores y las personas con disfunción pulmonar persistente pues corren un riesgo significativo de una falla ventilatoria, así como los pacientes pediátricos que, bueno, algunos pacientes que llegaran a sufrir una lesión torácica significativa sin llegar a fracturas costales. También cuando existe una lesión intracraniana que puede pues, causar patrones de respiración anormales y también comprometer la ventilación que debería ser adecuada, y pues la lesión de la médula espinal cervical, donde puede ocasionar parestesia o también parálisis de los músculos respiratorios. Algunos signos objetivos de la ventilación inadecuada y para saberlos, pues hay que seguir ciertos pasos que nos pueden ayudar a identificar estos signos objetivos. Entonces, como número 1, debemos buscar la elevación y descenso simétrico de la caja torácica, y porque cuando existe una asimetría, pues sugiere una disminución del esfuerzo inspiratorio por algún dolor de la caja torácica o a causa de algún neumotórax o un tórax inestable.
Y pues la respuesta también laboriosa de la elevación y descenso de la caja torácica puede indicar una amenaza inminente a la ventilación del paciente. Como segundo paso, es importante auscultar si hay algún movimiento de aire en ambos campos pulmonares, ya que la disminución o la ausencia en más de uno o ambos hemitórax debe alertar sobre la presencia de una lesión torácica. Y pues también la taquipnea puede indicarnos que existe una dificultad respiratoria. Y como paso 3, podemos ver podemos utilizar un oxímetro de pulso para medir la saturación de oxígeno del paciente y la perfusión periférica. Sin embargo, tenemos de tener en cuenta que este dispositivo pues, no va a medir la ventilación si es adecuado o no, sino que si existe una baja saturación de oxígeno y pues esto nos podría indicar una hipoperfusión o un shock. ¿Qué sigue? Y bueno, vamos a hablar sobre el manejo de una vía aérea difícil o cómo predecir que una vía aérea es complicada. Y es importante tomar en cuenta que antes de intentar la intubación, se debe evaluar la vía aérea para poder pues, predecir la dificultad de la maniobra que haremos. Los factores que indican dificultades en las maniobras de la vía aérea incluyen lesiones de la columna cervical, si el paciente presenta una artritis severa de la columna cervical, algún trauma maxilofacial o mandibular significativo, que el paciente tenga una apertura limitada de la boca, que el paciente presente obesidad o algunas variaciones anatómicas, por ejemplo, cuello corto o que esté musculoso, una retrognatia o una sobremordida. Y también puedes ver si el paciente es pediátrico. La que sigue, por favor. Existe una evaluación que es la evaluación Lemon, que es una herramienta útil para poder evaluar la posibilidad de una intubación difícil. Y Lemon es una mnemotecnia que la L es de look, de buscar si el paciente tiene alguna característica que nos pueda evidenciar una vía aérea difícil. Como lo mencioné, una retrognatia, micrognatia, una sobremordida, o que el paciente tenga una boca pequeña o presente algún traumatismo facial. En la E es evaluar la regla 332, que esta pues nos va a permitir la alineación de los ejes faríngeo, laríngeo y oral, pero pues eso se trata nada más de una intubación sencilla. Y esta nada más por mencionarla es cuando la distancia entre los dientes incisivos del paciente pues debe ser al menos medir al menos 3 dedos. Y la distancia entre el hueso yoides y el mentón debe ser al menos 3 dedos también. Y la distancia entre la muesca tiroidea y el piso de la boca debe ser al menos 2 dedos. Por eso se dice que es la regla 332. En la letra M vamos a ver la clasificación de Mallampati, que está en la otra diapositiva, donde pues debemos asegurarnos de que la hipofaringe se visualice adecuadamente usando esta clasificación. Y ahorita se las explico. Y la O es si existe alguna obstrucción de la vía aérea, y la N de neck, de cuello, es la movilidad del cuello, que pues mientras menos movilidad, obviamente pues más difícil será la intubación, pero pues debemos recordar que es importante mantener estabilizar el cuello y la columna cervical del paciente. La que sigue, por favor. Entre las clasificaciones de Mallampati, van a haber 4 clases, que la clase 1, que es la primera imagen, es cuando el paladar se encuentra blando, se puede observar la úvula, las fauces, los pilares completamente visibles. La clase 2 es cuando el paladar pues se ve blando, la úvula se puede observar y las fauces pues están parcialmente visibles. La clase 3 es cuando el paladar está blando, la base de la óvula está visible. Y la clase 4 es cuando solamente el paladar duro es visible.
Eso. Ok, entre las técnicas de mantenimiento. Perdón, que continúe Hernández Alcázar, por favor. Bueno, ahora hablando de lo que son las técnicas de mantenimiento de la vía aérea, la siguiente. Pues estas técnicas como tal en sí son en pacientes con un nivel deprimido de conciencia. Se sabe que pues la lengua puede caer hacia atrás y pues por ende obstruir la hipofaringe. Entonces para evitar pues la obstrucción se deben hacer estas maniobras, que sería la maniobra de elevación del mentón o la maniobra de tracción mandibular, que pues en sí la maniobra de elevación del mentón sería para establecer una vía aérea y pues lo que se debe aquí evitar en sí pues es evitar hiperextender el cuello pues al usar esta maniobra. También están lo que es como colocar una vía aérea nasofaringea. En sí, pues la vía aérea nasofaringea se va como tal insertar en una fosa nasal y pasar suavemente hacia la orofaringe posterior. Esta debe estar bien lubricada antes de ser insertada en la fosa nasal y también debe de verse de que pues, esta fosa como tal no debe estar obstruida. Y pues también se dice que este procedimiento no se debe intentar en pacientes con sospecha o posible fractura de la labina cribiforme. Bueno, aquí es un video que es igual de cómo se coloca una cánula nasofaringea. Bueno, lo puedes poner. Bueno, ahí pues lo que está haciendo está lubricando. Y bueno, ahora continuando con lo que es la vía aérea orofaringea, aquí dice que pues, las vías aéreas orales pues, casi siempre son preferidas y pues estas se van a insertar como tal en la boca, detrás de la lengua. Y la técnica preferida para adultos es insertarla al revés, así como se ve en la imagen, viendo como hacia arriba, está al revés. Y posterior a eso, con la curvatura hacia arriba, en este punto se debe girar como el dispositivo 180 grados, con lo que la curvatura va a quedar hacia abajo y pues entrar en lo que es la hipofaringe y deslizarla hacia el lugar sobre la lengua. Como tal, este método pues no debe pues, de ser utilizado en niños. En el caso de que sea un niño, pues como tal se debe usar un abatelenguas para pues bajar la lengua y posterior a eso pues presionar la lengua y ya después insertar el dispositivo con la parte curva hacia abajo. Y pues aquí otro video explicativo. Bueno, aquí lo que lo que va posterior a eso que dice es que la cánula se debe escoger teniendo como la distancia
que se ve de ahí, pues de la comisura labial hacia el lóbulo de la oreja. Entonces se debe de medir como tal esta distancia para ver si es del tamaño correcto. Si es muy pequeña y pues hay que buscar otra. Bueno, en cuanto a las técnicas de la vía aérea, el siguiente. Bueno, aquí ya se habla de la mascarilla de laringia de intubación o fast track, en el cual este tipo es un tipo de especial de mascarilla laringia que como tal está diseñada con el fin de lograr la intubación a través de ella. Entonces, esta, bueno, presenta características generales de una mascarilla, de una máscara laringia clásica, más un tubo rígido en el cual como tal va a permitir asegurar la vía aérea del paciente. Esta intubación se va a realizar a ciegas y como tal se va a verificar la posición correcta del tubo mediante la observación de los movimientos torácicos y la medición del CO2 expirado. En cuanto, pues si no hay como salida de CO2, no está registrado, no hay nada, no está medido, pues es muy probable que la intubación haya sido hacia esófago. También están los videolaringoscopios, en los cuales en sí, pues es el fin que tienen estos es visualizar la glotis al introducir un tubo endotraqueal sin la necesidad de ver directamente la glotis. Entonces, el laringoscopio con una cámara en el extremo, debe estar en el extremo distal, el cual va a permitir ver con mejor definición por medio de una pantalla. También está lo que es el fibroscopio Bonfils, y este es un fibroscopio rígido que como tal fue concebido para la intubación orotraqueal. Y consiste en un estilete rígido con una inclinación de 40 grados en su extremo distal. Y en la punta del fibroscopio consiste en un sistema de iluminación y una cámara de video de alta resolución. También está el fibroscopio flexible, y pues entre sus ventajas que pues llega a presentar pues está, destaca pues que su nombre dice que sea flexible y que pues se puede intubar sin mover la cabeza o el cuello del paciente, esto en pacientes que pues tengan compromiso de la columna cervical. Y pues por su tamaño pues va a permitir intubar pacientes con una limitación también de la apertura bucal, en el cual pues como ya hemos visto en lo de la clasificación Lemon de los 3 dedos o 3 centímetros, que tengan una abertura pues muy pequeña, menor a este rango, y pues realizar intubaciones por vía nasal, por su flexibilidad y pues por el tamaño. Y pues por las ventajas que tiene pues es su costo, y pues que requiere un operador entrenado, necesita pues cuidados especiales para que pues no se dañe, y pues requiere una fuente de iluminación externa. Bueno, de las vías definitivas, pues estas como tal, se requiere un tubo colocado en la tráquea y pues posterior conectado a la ventilación asistida, y esto con el fin de proveer el oxígeno, ya sea con un balón inflado debajo de las cuerdas bucales y con la vía aérea asegurada en su lugar. Y son 3, que sería el tubo orotraqueal, el nasotraqueal y la vía aérea quirúrgica.
Y bueno, hay como criterios para tener una vía definitiva, en lo cual pues, son 4, que sería la incapacidad en un paciente que tenga la incapacidad para mantener una vía aérea permeable por otros medios y que este mismo pues tenga un compromiso de la vida. Está también lo que es la capacidad para mantener una oxigenación adecuada. Esto ya sea aunque se le esté tratando de infundir el oxígeno a través de una mascarilla o que este paciente presente una apnea. Que los pacientes presenten nubilación en cuanto pues por una hipoperfusión cerebral y en cuanto pues al D, que presenten pacientes con escala de Glasgow menor a 8 o igual a 8, o que tengan actividad convulsiva sostenida, y pues también estos pacientes por el riesgo que pueden tener a la aspiración. Y bueno, pues las indicaciones como tal de una vía aérea definitiva se va a dividir en 2, que sería la necesidad de proteger la vía aérea o la necesidad de ventilar u oxigenar. En tanto a las necesidades, bueno, para proteger la vía aérea, están las fracturas maxilofaciales severas. ¿Y esto por qué? Porque hay un mayor riesgo de aspiración de sangre o pues de vómito en lesiones de cuello, en el cual al lesionar vasos se va a generar un hematoma en el cuello y este mismo puede desplazar y obstruir pues la vía aérea. Lesión traqueal o laringea. La lesión por inhalación por quemaduras o ya sea quemaduras faciales, que esta en sí va a generar una dificultad respiratoria y va a generar una dificultad respiratoria insidiosa. Pacientes que presenten algún estridor o cambio en la voz por obstrucción, o ya sea una lesión craneoencefálica en pacientes que tengan inconsciencia o que presenten combativos. En tanto a la necesidad de ventilar u oxigenar, sería un esfuerzo respiratorio inadecuado en el cual el paciente presente taquipnea, hipoxia, hipercapnia, cianosis, o igualmente se presente combativo. Que presente un uso de músculos accesorios, parálisis de los músculos accesorios y respiración abdominal, pues esto va a definir que pues está teniendo dificultad respiratoria y por ende no está ventilando bien. También que presente deterioro neurológico agudo o alguna herniación. Apnea por una pérdida de conciencia o por una parálisis neuromuscular. Bueno, ahora sí, entrando en lo que es la intubación endotraqueal. Permíteme que continúes tu compañero Chávez, por favor. Sí, doctor. Bueno, con respecto a la intubación endotraqueal, bueno, esta, a pesar de la preocupación que haya de una lesión de columna, los pacientes que tengan una escala de Glasgow de 8 o menos van a necesitar una intubación temprana. Pero si no hay ninguna indicación inmediata de esta intubación, se puede llegar a obtener primero una radiografía de la columna cervical para que identifiquemos las lesiones, pero también debemos de tener en cuenta que esta misma radiografía no nos puede descartar por completo la posibilidad de una lesión. Entonces, si es posible la hacemos, pero tampoco nos descarta que haya una lesión tal cual. Con respecto a la intubación orotraqueal, es la que se utiliza más frecuente para proteger la vía aérea porque tiene menos complicaciones. Y al hacer este tipo de intubación, la presión cricoidea puede disminuir el riesgo de una aspiración, pero a la vez también nos dificulta una correcta visualización de la laringe y para ayudarnos también a visualizar las cuerdas vocales. Entonces, la intubación nasotraqueal puede ser una alternativa en estos pacientes que siguen respirando de manera espontánea. ¿Me puedes dar la otra, por favor? Ok, para esto hay contraindicaciones relativas con respecto a la intubación nasotraqueal. Tenemos que las fracturas ya sean faciales, del seno frontal, del cráneo basilar o de la lámina cribiforme son contraindicaciones relativas para este tipo de intubación.
Entonces, los signos que nos pueden indicar que estamos frente a algún tipo de fractura de este tipo, pues puede ser tal cual la evidencia de una fractura nasal o que el paciente tenga ojos de mapache, que se refiere a una equimosis bilateral de la región periorbital, o el signo de Barrow, que creo que así se pronuncia, que se refiere a equimosis retroauricular, y también podemos observar posibles fugas de líquido cefalorraquídeo, en donde el paciente se puede presentar como si este fuera rinorrea o también pudiera ser un cuadro de otorrea, pero en realidad es una fuga de líquido. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. La intubación a través de la máscara laríngea es una de las técnicas que se utilizan para la intubación endotraqueal. Entonces, para colocarla, ya que se introdujo la máscara laríngea, se va a insertar un tubo endotraqueal específico a través de ella. Entonces, esto es lo que nos va a permitir que llevemos a cabo una técnica de intubación ciega. Ok, otra forma de intubación es con una guía elástica de goma, o también llamada introductor de tubo traqueal de Eskuman, creo que también así es la pronunciación, y este es un inductor que se usa cuando no se pueden visualizar las cuerdas vocales por una laringoscopia directa. Entonces, ya que pusimos el laringoscopio en su lugar, se introduce el inductor hasta pasar la epiglotis, con la punta en ángulo posicionada de manera anterior. Y la manera en que nosotros vamos a confirmar que lo estamos colocando correctamente es que vamos a escuchar un ligero clic, y esto se debe a los anillos traqueales cartilaginosos, los que describimos al inicio de la presentación en forma de C. Pero sí, cuando nosotros estamos colocando este artefacto, vemos que no hay ninguna resistencia o que no sentimos como ese clic que les menciono, podemos sospechar que estamos colocando el tubo de manera incorrecta y nos pudiera hacer pensar, o más bien lo estaríamos colocando en el esófago. Entonces, ya que confirmamos su posición, pasamos el tubo endotraqueal lubricado sobre el inductor hasta pasar las cuerdas vocales. Si el tubo se llegara a atorar, lo que vamos a hacer es girarlo 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, esto nos va a ayudar a que podamos pasar esa obstrucción que estamos teniendo. Entonces, después de colocar este tubo, vamos a retirar el inductor y vamos a confirmar la posición del tubo que acabamos de colocar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero nos podemos apoyar de una auscultación de los ruidos cardíacos, de los ruidos respiratorios, perdón, de manera bilateral, deben de ser iguales. También debemos de ver si hay borborigmos en el epigastrio. En caso de que haya, colocamos mal el tubo, seguramente está en el esófago, es decir, estos deben de estar ausentes. Y en caso de que estén presentes, esto nos va a justificar que retiremos el tubo. También nos debemos de apoyar de una capnografía para corroborar que haya presencia de dióxido de carbono en el aire exhalado de nuestro paciente. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a corroborar que colocamos bien el tubo va a ser con respecto a la presencia de dióxido de carbono. Después de la laringoscopía directa y la inserción de un tubo orotraqueal, lo que vamos a hacer es inflar el balón y vamos a empezar la ventilación asistida. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, con respecto a la vía aérea quirúrgica, es cuando no vamos a poder hacer ninguna de las opciones anteriores que acabamos de mencionar. Y esta se va a indicar, por ejemplo, cuando hay edema de la glotis, cuando estamos frente a una fractura de la laringe, cuando estamos frente a una hemorragia orofaringea grave que va a estar obstruyendo la vía del paciente, o cuando simplemente hay una incapacidad para colocar un tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. Entonces, en la mayoría de los casos, se prefiere una cricotiroidotomía quirúrgica antes que una traqueostomía, porque, simplemente porque es más fácil que hacer y tiene menos riesgo de hemorragia y también toma menos tiempo. Entonces, dentro de la cricotiroidotomía tenemos dos formas. La primera es la cricotiroidotomía con aguja, en donde vamos a insertar la aguja a través de la membrana cricotiroidea en la tráquea.
Esto es en caso de una emergencia para permitir el paso de oxígeno hasta que se pueda hacer una vía aérea definitiva, o bien para proporcionar un tipo de oxigenación suplementaria y temporal. Y de esta manera la intubación puede hacerse de manera urgente en lugar de que vaya a ser una emergencia. Entonces, esta técnica de oxigenación transtraqueal percutánea, esta técnica se hace con una cánula de plástico de calibre grueso, que en los adultos es de 12 a 14 y en niños es de 16 a 18. Entonces, les decía, ¿no? O sea, la pasamos a través de la membrana cricotiroidea por debajo del nivel de la obstrucción con ayuda de esta aguja. Entonces, la cánula ya colocada se va a conectar al oxígeno que se va a estar pasando a un ritmo de 15 litros por minuto con un conductor en Y. Entonces, vamos a poder lograr la insuflación intermitente, dejándolo 1 segundo abierto y 4 segundos cerrado. Entonces, con esta técnica, el paciente va a poder estar oxigenado adecuadamente por 30 a 45 minutos. Entonces, esto es de uso limitado, especialmente si hay algún tipo de lesión cráneoencefálica. Y una complicación de todo esto pudiera llegar a ser el barotrauma, que es por haber dado mucho flujo de aire. ¿Me puedes dar a la otra, por favor? Bueno, y el otro tipo de cricotiroidotomía es tal cual la quirúrgica, que en esta se realiza haciendo una incisión en la piel al extenderse por la membrana cricotiroidea, o más bien la extendemos hacia esta, y luego vamos a insertar una pinza hemostática curva o bien un mango de bisturí con el objetivo de dilatar esta zona. Y ya que el área se encuentra dilatada, entonces insertamos un tubo pequeño endotraqueal o de traqueostomía, que de preferencia debe tener un diámetro interno de entre 5 a 7 milímetros. Entonces, esta técnica debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en niños. De hecho, el ATLS menciona que no está indicado en niños menores de 12 años porque pues hay cierto daño al cartílago cricoides. Entonces, cuando usamos un tubo endotraqueal, debemos de tenerlo bien asegurado para evitar que se mueva y de esta manera evitar que se deslice hacia algún bronquio o que de plano termine desalojado. Bueno, es importante tener en cuenta 2 conceptos, que es la oxigenación y la ventilación, que más o menos hablaron al principio, pero con respecto a la oxigenación, pues el aire oxigenado se suministra mejor si usamos una mascarilla facial con depósito de oxígeno que tenga un ajuste hermético y que esté pasando oxígeno a una velocidad de al menos 10 litros por minuto. Entonces, también tenemos algunos otros métodos que nos van a ayudar a mejorar la concentración de oxígeno, como el uso de catéteres nasales, cánulas nasales o la mascarilla sin reinhalación. Entonces, aquí tenemos una tablita en donde nos dan los valores aproximados de saturación de hemoglobina, de la presión parcial de oxígeno frente a la presión parcial de oxígeno tal cual. Entonces tenemos que si tenemos unos niveles de 90 milímetros de mercurio, los niveles de saturación de hemoglobina serán del 100%, mientras que si es de 60 milímetros de mercurio serán de 90%, 30 milímetros de mercurio 60% y 27 milímetros de mercurio, nos habla de un nivel de saturación de 50%. Y bueno, con respecto a la ventilación, pues la asistencia ventilatoria puede ser necesaria antes de la intubación en muchos pacientes traumatizados. Esta puede lograrse por técnicas de bolsa, mascarilla, pero si las hace una sola persona puede ser menos efectiva que cuando la hacen 2 personas, porque así pueden usarse las 2 manos para asegurar un buen sello y pues la otra persona puede estar haciendo los movimientos en la bolsa. Entonces, siempre debemos de procurar que lo hagamos entre 2 personas y no individualmente. En algunos casos, la intubación suele ser exitosa pues en el principio, como en pacientes con hipoventilación o apnea, y por lo mismo se llegan a necesitar varios intentos. Entonces hay que recordar que durante todos estos intentos prolongados, el paciente debe de estar siendo ventilado periódicamente. O sea, es importante que estemos administrando una correcta ventilación.
Entonces, después de haber intubado a nuestro paciente, debemos de hacer técnicas de respiración de presión positiva, usar un respirador regulado por volumen o presión y estar atentos a las complicaciones por cambios en la presión intratorácica. Es decir, debemos de estar alertas si estamos frente a un neumotórax simple, neumotórax a tensión o un neumotórax secundario o un barotrauma, que fue lo que les mencioné anteriormente, que es cuando administramos demasiado flujo. Pues a la otra, por favor. Y bueno, este esquema viene en el ATLS y básicamente nos va ayudando a saber cómo debemos abarcar a nuestro paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar preparados con todo el equipo que describimos al principio. Y en este caso, como dijo el doctor, estamos dirigiéndonos hacia algún tipo de traumatismo de la columna cervical. Entonces, debemos de restringir, el movimiento de esta. Entonces, primero nos debemos de cuestionar si es posible oxigenar al paciente. Si no es posible hacerlo, vamos a ir directamente hacia una vía aérea definitiva o una vía aérea quirúrgica. Si es posible oxigenarlo, entonces vamos a evaluar la anatomía de la vía aérea y vamos a apoyarnos de la mnemotecnia que platicamos también, que es la de Lemon, para ver si es fácil de intubar o no. Si es fácil, entonces vamos a recurrir a la intubación. Y si esta llega a ser fallida, pues vamos a considerar algunos otros anexos o bien terminar en una vía aérea definitiva o una vía aérea quirúrgica. En caso de que desde el principio detectemos que tiene una dificultad para intubar, entonces vamos a pedir ayuda y también vamos a considerar algún tipo de intubación en el paciente, aunque este se encuentre despierto. Entonces, este algoritmo se aplica solo a los pacientes que tengan dificultad respiratoria aguda o apnea, que vayan a necesitar una vía aérea inmediata y que posiblemente tengan una lesión de columna cervical. Todo esto va a estar basado en el mecanismo de la lesión o en los hallazgos que nosotros identifiquemos a través del examen físico. Y de nuestra parte es todo, doctor. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Yo, doctor, yo tengo una duda. Respecto a lo que había mencionado en la clase pasada y el uso de la mascarilla que se conoce como ambú, ¿tiene que ir siempre conectada al oxígeno? Porque, bueno, estaba leyendo en el ATLS y menciona que pues casi todas tienen que ir conectadas al oxígeno suplementario, pero si no se tiene, puede ser suficiente con lo que uno administra cada que se apachurra la bolsita o siempre tiene que ir conectada. Y Lo ideal, ajá. perdón, No, dígame, no es que continúe. la otra no Ajá. tiene que ver, es de otra cosa. De una vez, si gusta, y ahorita respondamos. Bueno, igual respecto a si está indicada o no, por ejemplo, en una lesión de la tráquea, o bueno, que era lo que estaba viendo, que estaba indicada una cricotirotomía, me parece, que era de las pocas en las que se podía hacer. Pero, por ejemplo, no sé, pensando en alguna obstrucción de la vía aérea, no tanto como trauma, sino, no sé, un pedazo de comida o alguna vez me tocó ver a un niño que se le atoró como una, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero como una tipo Shakira que no se la podían sacar. Y en esos casos, si se realizan las maniobras pertinentes para poder sacar el objeto, pero no sale, también podría estar indicado el uso de estas maniobras ya quirúrgicas. Bueno, mire, primero, a esta última pregunta, o sea, depende de dónde el nivel de la obstrucción. Acuérdese que la cricotirotomía, en este caso quirúrgica, y quizá en un caso como la traqueostomía, ¿verdad? ¿A qué nivel se hace? ¿Sí? Si el cuerpo extraño está por abajo de ese nivel, pues no tendría ningún caso hacer este procedimiento, puesto que, ¿verdad? Al tratar de colocar la cánula, lo que vamos a hacer es impactar ese cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, aquí es definir dónde está. Habitualmente para un objeto extraño, así cuando es la obstrucción, es algo muy específico, así como comentó usted, lo que se hace es broncoscopías para poder extraer el cuerpo extraño,
¿sí? Bueno, esa es una. Y en relación a lo de conectar la bolsa AMBU al oxígeno, lo ideal es conectarlo. Esta AMBU, ¿verdad? Habitualmente es de color negro, y en un extremo, bueno, en su extremo distal, además de donde viene, ahí viene un dispositivo para conectar para la toma de oxígeno, y aparte trae una bolsa reservorio. La finalidad de conectarlo al oxígeno es que lo que le proporcionamos al hacer la insuflación de la bolsa AMBU, ¿verdad? Es darle más aire que oxígeno, ¿sí? Si nosotros no conectamos la bolsa AMBU al oxígeno, se supone que no le podríamos dar más allá de una fracción inspirada del 21%, que es la fracción inspirada de oxígeno que se encuentra en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, si son pacientes que tienen problemas de hipoxemia e hipoxia, pues lo ideal es proporcionarle fracciones inspiradas de oxígeno lo más altas posibles. Entonces, por eso es que si hay la posibilidad, debemos de conectar siempre a esa bolsa AMBU al oxígeno, y checar que esa bolsa AMBU traiga una bolsa reservorio para que siempre que se insufle sea la mayor concentración de oxígeno. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Doctor. Bueno, yo sí tengo varias pequeñas observaciones al equipo que hizo la presentación. Está muy bien que nos quisieran dar una introducción de anatomía y fisiología, pero yo creo que casi fue un 50% del tiempo fue esa introducción, ¿verdad? Y el otro 50% fue el tema propiamente. No sé a ustedes, ¿verdad? Sobre todo si ya revisaron el tema en el ATLS, parecía que tenía más importancia la introducción que el tema en sí, ¿verdad? Les faltó, ¿verdad? Algunos apartados, sí, sobre todo el insistir que el manejo de la vía aérea es con control de columna cervical. Yo estoy casi seguro, o me pareció no haber escuchado, ¿verdad? La triada de la fractura laríngea, ¿sí? Tampoco nos hablaron del retiro del casco en víctimas de accidentes, ¿verdad? De motocicleta, ¿sí? No hablaron más de dispositivos supraglóticos, exclusivamente de lo que fue la mascarilla laringea, ¿sí? Del uso de fármacos durante el procedimiento de intubación, ¿verdad? Casi no nos dieron imágenes de lo que es una intubación nasotraqueal u orotraqueal, y esto es muy importante porque al final, por ejemplo, la orotraqueal es la que más frecuentemente realizamos, ¿verdad? Entonces, y algo también bien importante, sobre todo si estamos usando el ATLS 10ª edición, es que al final de cada capítulo viene un apartado que dice trabajo en equipo, y eso no lo debemos de obviar. Todas las presentaciones, bueno, se supone que esta presentación que al final me la van a enviar, la modifiquen y le pongan ese apartado de trabajo en equipo. Pero a partir de ahorita, recuerden que todas las presentaciones, ¿verdad? Van a terminar la presentación, por decirlo así, con el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, eso es las pequeñas observaciones que quería hacerles. Aquí es muy importante, ¿verdad? Que no obviemos las cosas. Yo sé que, bueno, todos ya llevaron la materia de anestesia, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ya sepamos hacer intubación, ¿verdad? Hacer aspiración, saber qué es el equipo que vamos a utilizar, ¿verdad? Para el manejo de la vía aérea. Entonces, si bien en el libro, ¿verdad? Sabemos que no es poner todo el texto en la diapositiva, pero sí, ¿verdad? No se nos olvide mencionar situaciones que creamos que sean obvias, ¿verdad? Y que dejemos pasar. Al final todo es importante, ¿sí? Al final yo creo que eso es, ¿verdad? Una retroalimentación, estar pendientes de todo, ¿verdad? Lo que estamos presentando, ¿verdad? Y aquí, bueno, se supone que con el cuestionario ustedes ya
deben haber revisado el tema antes de iniciar la clase. Por cierto, les pido una disculpa, pero surgió un problemilla familiar y no pude enviar el cuestionario más temprano, sino hasta la noche, y por eso, bueno, o sea, estoy dando la opción que lo entreguen hasta mañana al mediodía, pero sí, tengan mucho cuidado. Aquí yo creo que les recuerdo, o sea, debemos de ayudarnos en la exposición, en las diapositivas con la mayor cantidad de imágenes. Estuvo muy bien lo que hicieron de los videos. Ahora, nada más un detalle es que nos dejen escucharlos, ¿verdad? Ahora que son... ¿No? No, doctor, No, gracias. doctor. No, doctor. Bueno, pues, entonces,